Ustedes no se han parado a pensar nunca por qué el gobierno no quiere decir de dónde procedían los 85 millones de pesetas que tenían en sus cuentas corrientes los asesinos y raptores Anglés y Ricard de las niñas de Alcácer. ¿Nunca se han parado a pensar por qué este silencio? ¿Por qué esta complicidad con los asesinos del gobierno? Es increíble, si no se han dado cuenta, yo se los digo, que habiendo una variedad de gobiernos en España, no se han dado cuenta que ninguno ha tenido nunca interés en hurgar y en sacar a la luz de dónde procedían los 85 millones. Más casas, coches, furgonetas, tenían de todo. Dos parásitos, dos parados, dos vagos, maleantes, asesinos, sádicos. ¿Nunca se ha parado a pensar por qué nadie ha tenido interés en hurgar y en decir a la fuerza de dónde procedían 85 millones? Porque enseguida se daría con los verdaderos asesinos de las niñas de Alcácer, no de las niñas de Alcácer, de muchos más niños, antes y después. Porque a Anglés rápidamente le dieron pasaporte falso, nueva identidad y muchos millones. De hecho, le avisaron que iban a por él y sacó algunos millones de pesetas de un banco, de sus cuentas, y se fue a Brasil, y ahí está sin busca ni captura, nadie se interesa. Nunca se ha parado a pensar por qué tantos millones de españoles nadie ha tenido interés en demandar y pedir a la fuerza al gobierno que digan de dónde procedían los 85 millones de pesetas que tenían Anglés y Ricard. Los gobiernos están haciéndose cómplices directos de los asesinos verdaderos de las niñas de Alcácer, no de las niñas de Alcácer, de muchos más. O sea, las niñas de Alcácer fueron un objetivo que se declaró. Pero ha habido antes de las niñas de Alcácer, ¿cuántos niños no han desaparecido en España? Antes de la Alcácer, sobre todo en la zona de Levante y en otras partes de España donde abundan las sectas satánicas y en el corazón del Vaticano. Nunca se ha para pensar que nadie tenga interés en pedir que se diga a la fuerza de dónde venía el dinero. Es un hecho evidente, porque los asesinos de las niñas del Alcácer, los verdaderos financiadores, son gente de muchísima pasta, muchísima. Cuando un gobierno completo, en pleno, no uno, varios, se exponen a ir a la cárcel de por vida por encubrir asesinos de niños en rituales satánicos, tienen que entender que los verdaderos asesinos son gente de muchísimo dinero y poder. ¿Y quién tiene muchísimo dinero y poder en el mundo? Pues el Vaticano es la organización satánico-criminal más rica del mundo. Ya los cogieron en Bélgica igual. Los cogieron la policía, los obispos de Bélgica, financiando a Dutroux, a su mujer y a otros asesinos de niños. Fueron a la cárcel, fueron enjuiciados. Ahí estaban implicados en Bélgica las noblezas de Bélgica, políticos, obispos, gente, banqueros. En los castillos de Bélgica se han hecho y se siguen haciendo rituales satánicos y sacrificios de niños. Ahora está saliendo a flote y verán el escándalo que resultará la complicidad del gobierno con el atentado, supuesto atentado terrorista al tren de Atocha, el 11 de marzo. Y eso es la punta del iceberg. Cuando los gobiernos protegen a estos seres satánicos, significa sencillamente que detrás hay gente de mucha pasta que ha financiado a gobiernos y a otros para taparles la boca, que en realidad son los que han colocado a los gobiernos en sus puestos relativos, porque generalmente las personas, digamos un ejemplo, razonables, con deseos de progreso y de prosperidad para el pueblo, no llegan nunca al poder. Tienen que ser miembros de una organización. Y los que colocan a los gobiernos son los que con dinero, mucho dinero, colocan muchas veces a estúpidos para manejarlos como marionetas, como idiotas.
Puede haber manifestaciones en España entera, como sucedió con Bélgica. Que con Bélgica, con las niñas, asesinatos satánicos del Vaticano a las niñas bélgicas, durante 8 años se manifestó toda Bélgica. 8 años, todo el mundo, toda la nación. No permitieron hacer el juicio. El gobierno de Bélgica, encubriendo a los asesinos, como pasa en España, pues asesinaron después a 25 personas, policías y mucha gente más, agentes del gobierno y confidentes de la policía, que sabían de muchos asesinatos antes de las niñas de Dutroux, de los niños de Bélgica. A los asesinaron. Y cuando no quedó nadie molesto, hicieron un juicio. Cogieron a 2 idiotas y a una, ya en Bélgica, la mujer de Dutroux, la han soltado y le han dicho que se meta en un convento y silencio de por vida, o se la liquidan, como pasa con Ricard en la cárcel. Le han dicho que cierre la boca, o allí en la cárcel, el mismo día que intenta abrir la boca y decir quiénes estaban detrás, que había mucha gente, ese día ya, en la misma cárcel, ese día fallece, se lo liquidan. Hay gente preparada ya en la cárcel de Zaragoza para liquidar a Ricard si abre la boca. Ya le he dicho que cuando quiera hablar se ponga en contacto conmigo y con Telecinco, una televisión competente en España, y que cante. Yo le protegeré. Como comprenderán, el pueblo español, sin darse cuenta, los que están financiando a la Iglesia Católica con vuestro dinero, con 16.000 millones, una bestialidad, eso jamás, ninguna nación del mundo da tanto dinero a esos parásitos pedófilos repugnantes, asesinos de niños. Pero el gobierno se lo ha dado 8 años, el gobierno, el PSOE. Hasta la derecha se ha asustado de cuánto dinero dan y lo que pidan, sin pagar impuestos. Le han regalado cientos de millones. Por otra parte, ha habido ahora declaraciones en los bancos suizos, se han escandalizado de cientos de políticos españoles, banqueros y tal, con montones de miles de millones. El dinero vuestro, los españoles, está ahí en sus manos, en los bancos suizos. ¿Pueden creerme que España entera se manifestaría para que declaren dónde, quién, cómo dieron 85 millones durante cuánto tiempo a Anglés y Ricard y no lo permitirían? Semearían en todos los españoles las manifestaciones que hicieran como en Bélgica. No lo dirían. No lo dirían. Pueden tenerlo firmemente. Créeme que conociendo la mentalidad de esta gentuza, antes se suicidan que decir de dónde venían esos dineros para esos asesinos de niños. Anglés y Ricard. Antes de la niña de Alcácer, muchos niños fueron asesinados. En la zona de Levante, miren las estadísticas. Y hay que añadir eso, que ya saldrá el niño de Somosierra, ya verán el caso del niño raptado y asesinado, el niño Pintor de Málaga, y muchos más. Y con eso, la niña Madeleine McCann, también asesinada en ritual satánico en un monasterio de Portugal. Lo sabían los padres. Fue un escándalo del gobernador del Reino Unido en Portugal, que se enteró por la Interpol de que efectivamente donde se la llevaron, las escuchas telefónicas de los padres con los raptores, bueno, fue un escándalo. Y la reina de Inglaterra, cómplice también en asesinatos de niños en Canadá, 50.000 niños, le dijo que silencio, que es los secretos de Estado, y que si cantaban, acababan con la Interpol, arruinaban la vida del gobernador el embajador del Reino Unido en Portugal, y acababan asesinaban a cualquiera que intentara declarar dónde fue a parar la niña Madeleine McCann, esa niña inglesa supuestamente raptada y desaparecida. Y como comprenderán, el mundo está dirigido, controlado por monstruos que os están arruinando, que os están asesinando vuestros niños, que os están llevando no a la bancarrota ya, al nuevo orden mundial controlado por los Illuminatis, el Club Bilderberg y toda esta gente, y al microchip para esclavizaros de por vida. Entonces, asesinarán continuamente a vuestros niños y no podréis abrir más la boca, porque ya casi todos los medios están controlados. Y en aquel tiempo, ninguna boca que se abra sobrevivirá un día. Son asesinos. Hay un texto en las Escrituras Sagradas donde muestra el proceder de muchos políticos y de religiosos. Por ejemplo, dice textualmente en las Escrituras Sagradas sobre esta gente, cómo representa ante la gente su panorama, su aspecto de justicia
y de honradez y de bondad. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Dice, porque tales hombres, dice, tales hombres son como Satanás. Que Satanás, dice textualmente, se transforma en ángel de luz. Y sus ministros, o sea, los ministros de Satanás, se transforman en ministros de justicia. Pero su final será según sus obras. Ya verán el final de toda esta gente con el 11 de marzo y las niñas del cárcel y todo esto, cuál será el final catastrófico. Este texto en las Escrituras Sagradas se halla en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, y lo pueden ver. Satanás se transforma en ángel de luz, o sea, en alguien bello, y Lucifer, vamos, luz bella, maravilloso. Es un monstruo responsable de millones de muertes y torturas y satanismo. Y sus ministros, o sea, los ministros de Satanás, y ministros de justicia. Pero su final, dice, el final de toda esta gentuza y de Satanás también, será según sus obras, unas obras aberrantes, y su final peor todavía. Nunca dirán quién dio esos 85 millones a Iglesia Radical, porque están cómplices y protegiendo a los asesinos diabólicos de niños en rituales satánicos.